mexicana. Va revuelto, llegan los vientos del sur, revueltas sociales en México, independencia, revolución cristera. Bien, a manera de introducción, cuando Sonia Cotardi me invitó a dar una charla o a realizar una conferencia y o lectura de la obra mía, se me planteó dos posibilidades que hubiera deseado hacer en un espacio como este, pero cómo combinarlas ambas. De ahí me dio la idea de partir de cuáles son las bases sociohistóricas de nuestras guerras y movimientos, también el cuáles son los escritores que, viviendo en carne propia los avatares y movimientos de las guerras cistercinas que nos presidieron en nuestra evolución sociohistórica, cultural, pues me planteaba la revisión de cuáles son las plumas que influyeron en las generaciones de los bisnietos de la Revolución Mexicana, de los nietos de la cristera y en los hijos del México profundo. La otra parte que quedaba por hacer es mostrar esa influencia que lleva el autor al escribir sobre un tema ya tratado con anterioridad, y de esta perspectiva de la dramaturgia. Ya lo dijo Lacan, todos somos los yo que hemos vivido, y lo aseguran los antropólogos de la psiquiatría, que la herencia va de generación en generación y hasta llegar a la tercera generación puede darse con gran fuerza y se perciben los efectos con la fuerza de los genes. Simple teoría o realidad. La verdad es que nosotros somos los hijos de nuestros devenires sociohistóricos, de nuestros padres y abuelos, de nuestras contradicciones y aciertos. Y nuestros padres literatos son los referentes inmediatos de nuestras propias letras. Así las cosas, vinculo la herencia de mis abuelos y mis padres literarios para mostrar la propia entreverada con fragmentos de nuestra historia. Giran las ruedas de un ferrocarril que lleva sobre sus lomos el peso de un contingente. Así navegan en el aire las dudas de un presente en ese porvenir que se avisora con la esperanza de un pueblo en movimiento y desplazamiento. El de la revolucha que prendió en el agro mexicano, que tiene una conjunción con el movimiento obrero de Cananea. Así las cosas, mientras el eco de la justa va dejando tras de sí un hervidero de voces silenciadas por la metralla o las viejas carabinas, como la famosa 30-30, las esperanzas de un pueblo sin destino aparente penden de un hilo o se balancean en cada colgado. El hilo que la blanca, la pelona, la huesura ofrece. Pero más allá de la violencia, las esperanzas de un pueblo son simples: tierra y libertad. El porvenir de un pueblo que está en la balanza de las contradicciones mismas. Desde el inicio de la gesta de los telares del poder se mueven Francisco I. Madero, el liberal y terrateniente, el gobernador, el rebelde y luego presidente. Moviliza a los alzados, siendo Francisco D'Alessio y Madero quien los guiará a las tropas en una lucha por la sucesión presidencial, tal cual. Esto es, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Entonces, una figura que será mitificada por el cine norteamericano entra en escena: Doroteo Arango, el célebre caballero que tomará el nombre de Francisco Villa, el héroe villano que en la visión del norteamericano promedio se mirará como el estereotipo del bueno malo de la película. Y aunque suene desfasado en tiempo y en espacio, tal vez Francisco Villa solo tendrá una contraparte por su paralelismo, con un Saddam Hussein. Aquel moreno bigotón mezcla de héroe y de villano, que según se le mire y conforme a los intereses del momento, tendrá la una o la otra faceta, o la otra etiqueta. Establezco el paralelismo porque Francisco Villa sirvió en su momento al interés del gobierno norteamericano, que lo aprovechó y le persiguió en otro instante de la dualidad. Así las cosas, la industria del cine le llevó a la pantalla grande e incrementó el mito del guerrillero. La revisión de este hecho resulta de vital importancia para entender el fenómeno Pancho Villa, una de las figuras emblemáticas de la Revolución Mexicana. Este hecho cobró una importancia determinante en la construcción y legitimización del movimiento revolucionario desde la perspectiva e influencia norteamericana, siendo este país en gran medida el surtidor de armas. Dos industrias en Norteamérica se nutren de recursos económicos con la guerra intestina mexicana: la de la industria bélica, que surte de armamento a las tropas alzadas, y la de la industria del noticiero cinematográfico. La importancia de tal hecho llega a ser tan notoria en el movimiento revolucionario
que el uniforme que Doroteo Arango, alias Francisco Villa, llevaba era diseñado por su casa productora, la Mutual Hill Corporation, siendo establecido vía contrato que dicha prenda era para el uso exclusivo en el set bélico. Situación que es mencionada por Margarita de Orellana en La Mirada Circular, un libro con la cual el especialista en cine nos confronta con una noticia: la construcción de un personaje, la propaganda en su apogeo y las redes de la construcción del hombre dual en mito expuesta en esta lucha. En este documento, Orellana menciona cómo el héroe villano, la dualidad, al ser encarnada, vendía las escenas completas de sus batallas a una productora norteamericana, obteniendo con ello los recursos para continuar con su división del norte, para armarla y continuar con la bola. Un dato interesante si hemos de hablar de las narraciones de la Revolución Mexicana, si habremos de hacer un balance justo y necesario de la gesta mexicana y los intereses norteamericanos que aprovecharon la coyuntura para intervenir, jugar sus cartas y establecer compromisos que llevarían al capital norteamericano y al inglés a tener las concesiones petroleras de un México en convulsión. Siendo en este hecho que se observa la intervención de las potencias de la época, tal es el caso de Alemania, que aporta al ejército federal los pertrechos de guerra, y de Estados Unidos, que hace lo mismo, pero en ese caso apoya a los alzados a conveniencia. A río revuelto, dice un adagio de pescadores: mayor ganancia. Aquí el paralelismo con las naciones árabes, la construcción de la máscara del mexicano y la explotación de sus recursos naturales, de ahí las soberanías penetradas, de ahí los paralelismos de dos militares apoyados por Estados Unidos, encumbrados, chiqueados, armados y luego perseguidos. De ahí la frase del poeta López Velarde que clama: el niño Dios descrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Los paralelismos se ofrecen distantes, locos de conjuntar en dos naciones petroleras, en dos épocas distintas, pero con una coincidencia histórica: la construcción de los estados modernos con un planteamiento socialista en México y en Irak de los finales y principios de sus respectivos lugares y espacios, siglo XX y XXI. Son dos sistemas que se partieron del socialismo y en el trayecto se fueron perfilando: el del anarquista socialista de los hermanos Flores Magón y el del socialismo árabe emprendido por el partido de Saddam Hussein. Tal vez la ciclicidad de la historia dibuja la solapa de lo árabe